Bueno, primero que nada, agradecerles a Daniel y a Federico por lo que fueron sus ponencias anteriores y agradecerles a ustedes acá por el espacio y por compartir con nosotros esta siguiente ponencia en donde hablaremos sobre lo que es la sinergia cultural y tecnológica, lo que son las claves para una exitosa implementación de DevSecOps. Vamos a hablarles un poco de lo que va a ser la agenda del día de hoy. Primero hablaremos un poco sobre lo que es la actualidad de DevSecOps y qué dicen los grandes players del mercado como referencia precisamente para poder entrar en lo que es el modelo de lo que nosotros llamamos la sinergia cultural y tecnológica. ¿De dónde viene lo que es ese flujo, desde lo que es el modelo tradicional hasta lo que es el modelo DevOps? Y efectivamente cómo esto se evidencia en nuestro modelo de transformación Ninmetrics y cómo esto lo hemos podido poner en práctica de manera exitosa con un par de casos de éxito, uno más enfocado hacia la implementación tecnológica y uno donde efectivamente logramos esa sinergia tecnológica y cultural. Previamente, nosotros vamos a presentarnos de cómo llegamos a plantearnos esta necesidad de sinergia. Nosotros en el área que lidero de lo que es arquitectura y de lo que es delivery management, entiéndase en otras latitudes para los que están en el mercado anglo, como por ejemplo México y Colombia, lo que sería procesos. Nosotros nos basamos en lo que es en el enfoque Lean Agile, ¿ya? Y desde lo que es ese enfoque Lean Agile, nosotros nos basamos en lo que son pilares de excelencia, optimización y resultados para nuestros clientes. Y precisamente dentro de lo que es ese feedback para las implementaciones con nuestros clientes, nosotros cuando pasamos por un modelo de transformación digital hace un par de años, uno de mis compañeros, uno de mis líderes se me acerca y me dice: oye, hemos visto que ha habido dentro del feedback de cliente una oportunidad de mejora en lo que es la implementación netamente tecnológica y para que eso sea absorbido de una mejor manera, es decir, que haya una adherencia metodológica. ¿Y cómo podríamos enfrentar ese reto? ¿Qué te parece si nos planteamos una idea de desarrollar un modelo de integración en donde más allá de la implementación de herramientas podamos hacer que las personas puedan entender y puedan tener, digamos, esa visión transversal de procesos? Y es ahí precisamente donde dijimos, vale, hagamos un benchmark para eso. ¿Qué dicen los grandes players del mercado al respecto y de dónde partimos? Dentro de esa actualidad de DevSecOps hay una firma norteamericana llamada Puppet que tiene más de 10 años haciendo un análisis precisamente de lo que es DevOps en la cancha, ahí jugando. Así como cuando nació el modelo y sus autores decían, vamos a trabajar problemas reales con profesionales reales, esto es precisamente lo que hace Puppet. Tienen más de 10 años haciendo lo que es esta medición y esta medición permite enfocarnos en dos temas principales. Cuando ustedes les hablan de DevOps, ¿qué palabras les viene a la mente? ¿Con qué lo asocian principalmente? A mí por lo menos me viene a la mente lo que sería la automatización. Me viene a la mente cloud también. Ahora, la reflexión que hace Puppet acá, automatizar o usar la nube es suficiente. Con eso ya estamos haciendo DevOps. Veamos un poco lo que son las métricas de lo que ellos nos indican. Ellos dicen, DevOps no es solo automatización. Si bien el 90%, y ahora les voy a hablar de un término que nos va a servir durante toda la ponencia, que son los niveles de madurez o lo que son los equipos de alto rendimiento. Los equipos de un nivel de madurez alto, el 90% de ellos indican que automatizan lo que son las tareas más repetitivas y consideran que esto mejora lo que es la calidad del trabajo. Sin duda, me estoy quitando manos, estoy minimizando fuentes de error y también me estoy quitando lo que son cuellos de botella del camino, precisamente orientado a esto a lo que son los principios Lean. Ahora, el 60% de esos equipos de medio desempeño se ven un poco más estancados entre cuál es el siguiente paso luego de automatizar. ¿Realmente estoy obteniendo lo que es la velocidad, que es el beneficio principal que yo busco con la automatización? Ahí entramos en otro tema, en lo que es cloud. DevOps no es la nube, es lo que dice Puppet. Aquí indica que los equipos de alto desempeño, el 67% de estos equipos ocupan lo que son la nube pública. Pero de nuevo, caemos a los equipos de medio desempeño donde solo 1 de cada 4 declara que está ocupando su máximo potencial. ¿A cuál es la reflexión a la que nos quiere llevar Puppet? Que no solamente con la automatización y con el cloud estoy haciendo DevOps. Hay otro componente
que definitivamente es uno de los factores críticos de éxito para integrar lo que es estas soluciones y poder llevarlas de manera transversal. No quedarnos solamente en un área, en una implementación de un pipeline, sino poder hacerlo de una manera más transversal. Y ahí es donde mencionan que las identidades y las interacciones importan. Los equipos de un nivel de madurez baja, nosotros esta escala la hacemos un poco más lúdica cuando la aplicamos en cliente y hablamos que los equipos de nivel de madurez baja son los que están todavía gateando. Después se sientan, después empiezan a caminar, corren y finalmente van volando, ¿ya? Esos equipos que todavía están sentaditos, gateando, dicen que solamente el 33% tiene una visibilidad de propósito entre los equipos. ¿Qué es el propósito? Lo que motiva precisamente a saber qué hace cada una de las partes. Esos equipos de rendimiento medio te dicen que un 77% tiene esa visibilidad del propósito y tiene una claridad entre los roles, planes y metas. Es decir, yo puedo estar en mi silo, pero sé qué hace el área siguiente dentro del proceso. Por lo tanto, eso crea un sentido de propósito y vamos llegando, cuando empezamos ya a volar, a ver que el 91% de esos equipos de alto desempeño tienen un entendimiento claro de las responsabilidades. Y eso, volviendo a lo que son los principios Lean, minimizan fuentes de errores, minimizan tiempos, que al final es lo que todos buscamos optimizar efectivamente. Y por último, que es lo que más llama la atención y lo que apalanca precisamente el modelo que les vamos a presentar hoy, es el desentendimiento cultural estanca. Solamente un 18% de los equipos de alto desempeño indicaron que no tienen bloqueantes culturales. Es decir, todos entendemos la base, todos sabemos qué hace uno, qué hace el otro y cuál es el resultado del modelo final, desde el input hasta el output. El 21% considera que el no tener claridad de ese entendimiento cultural al final representa precisamente un riesgo ya para la operación y para lo que es la continuidad. Y por último, y es un dato que llama la atención, un 18% indica que no prioriza lo que es la optimización de procesos. ¿Alguna vez han escuchado esa frase de es que yo siempre lo he hecho de esa forma y me ha funcionado? Precisamente se orienta hacia eso. Ahora bien, ¿cómo apalancamos lo que son estas declaraciones de Puppet y cómo los llevamos a la práctica en herramientas para poder hacer un ecosistema? Veamos qué nos dice Gartner al respecto en su cuadrante mágico, específicamente para lo que es el uso de herramientas para la agilidad. Aquí tenemos un par de ejes, lo que es el eje Y, donde vemos la habilidad de ejecución. Y en el eje X podemos ver lo que es la visión sobre ello. Aquí seguramente vamos a ver algunas herramientas, dependiendo de la industria en la que ustedes estén laborando, en donde hayan ocupado, a mí me llama la atención, por ejemplo, GitLab. GitLab lo vemos en un cuadrante de los desafiantes, ya que tienen una habilidad para ejecutar rápida. Y vemos, por otro lado, a lo que son los líderes en el mercado. Seguramente se han encontrado para lo que es la gestión de backlog ágiles con la suite de Atlassian, todo lo que es Jira, todo lo que es Confluence. Son un par de herramientas en donde están ahí y lo que vemos como que está punteando es Digital AI como pioneros precisamente en lo que es generación de conocimiento para DevOps. Y acá precisamente es donde nosotros podemos empezar a entender que hay una serie de componentes, tanto tecnológicos como culturales, que deben ir de la mano con una utilización de herramientas para poder entonces hacer una correcta implementación. Y es ahí donde nosotros empezamos a hablar de lo que es sinergia cultural y tecnológica. ¿De dónde viene esta sinergia cultural y tecnológica? Es entender precisamente cómo ha sido todo el camino en lo que es el ciclo de desarrollo. Nosotros partimos por un ciclo de desarrollo tradicional. Ese ciclo de desarrollo tradicional solía ser en su momento inclusive una caja negra. Tú tenías un input, firmábamos y a los 6 meses, un año, yo te entregaba un resultado. Y pasaba algo muy común en donde decía, oye, es que no tenemos suficientes desarrolladores, o es que hay demasiadas pruebas que hacer, QA me devuelve todo. Ese constante señalamiento que había en ese momento y que solía estancarnos hasta llegar a producción o encontrarnos, como dicen coloquialmente acá, bueno, había conejos al final. ¿De dónde sacábamos ese resultado exitoso? Esa transición, precisamente, y esos aprendizajes del ciclo tradicional nos hicieron evolucionar hacia lo que era el ciclo de desarrollo ágil. Ese ciclo de desarrollo ágil tiene una palabra clave que es la iteración. Y aquí empezamos a hablar un poco de lo que es cultura DevOps. ¿Por qué? Porque tenemos la posibilidad
de, en pequeños intervalos, poder priorizar lo que son las tareas que nosotros consideramos que están orientadas hacia nuestro time to market, hacia nuestra velocidad, hacia nuestra seguridad o a la prioridad que tenga cada una de sus empresas o cada uno de sus proyectos. Y poder, en tiempos acotados, tomar esos riesgos, experimentar y ver cómo van esos resultados, lo que es ese famoso mínimo producto viable. Ahora, dentro de lo que es este ciclo ágil de desarrollo, empezaron a demandarse ya hace más de 10 años un tema particular que era la velocidad. Yo quiero que las soluciones que estemos desplegando para nuestros clientes estén disponibles más rápido. Y ahí es donde Patrick Dubois y todos los primeros gurúes y creadores de este modelo empezaron a hablar de DevOps, un ciclo que empieza por lo que es la planificación y no termina en el deploy, porque es un ciclo, como lo ven, es un ciclo infinito que está enfocado precisamente hacia la mejora continua y que nos permite tomar lo mejor de lo tradicional y lo mejor de la agilidad para que en ciclos acotados podamos experimentar. Pero ahora, como les decía antes, todo está en lo que son las herramientas. Nosotros, para hacer DevOps, basta con automatizar o irnos a una nube o tomar cada una de estas herramientas que en el mercado son tan conocidas y que a algunos seguramente le puede sonar Kubernetes, por ejemplo, a otro le puede sonar, como habíamos hablado, de Jira anteriormente, pero solo basta con hacer un plug and play de herramientas para tener una implementación exitosa de DevOps. Precisamente ahí es donde hacía el llamado en su momento Gartner, y hablaban por primera vez del término DevSecOps. Lo hablaban en 2012. De hecho, hablaban de DevOpsSec, porque era un paso continuo a lo que era el desarrollo y la operación. Y ahí empezó esa disputa en decir, ¿qué es más importante? ¿Ir más rápido o estar seguros? Y cuando se empezaba a perder lo que era la prioridad de un tema sobre el otro, empezó la necesidad de tener un entendimiento transversal de todo el sistema, que no solamente basta con ir más rápido, sino que yo después puedo tener vulnerabilidades. ¿Y qué gano entonces yo con eso? Tengo un desequilibrio y tengo un riesgo al final. Y ahí empezaron entonces a apalancarse en distintos modelos el primero era el llamado el CAMS: cultura, automatización, medición de resultados y lo que es el share, lo que es el compartir. Antes de eso también hablaban de lo que era el Three Ways of DevOps. Y el Three Ways of DevOps se basa en 3 principios. El primero es tener la visión transversal desde lo que es el negocio hacia la operación como un flujo completo. En una segunda parte, poder tener lo que es la visibilidad de ese feedback, y que precisamente como lo que es el flujo, el ciclo ágil, permite iterar, permite tomar esa retroalimentación y hacer ajustes, ¿ya? Y posteriormente, lo último, ampliar eso precisamente para poder experimentar. De eso iba. Eso después empieza a refinarse en un marco que particularmente a mí me gusta mucho, que es el marco de agilidad escalada. Y aquí hablan de otros términos. Empiezan a hablar de lo que es una cultura de responsabilidad compartida. Dejar de señalar culpables en lo que está pasando. No es que es un problema de desarrollo, no es que es un problema de QA, es el problema de todo el modelo de transformación, y juntos es que debemos tomar la responsabilidad para atacarlo, ¿ya? Y solucionarlo. Por supuesto, enfocado a la automatización de los despliegues, como les dije un par de láminas antes. Hablamos de DevOps, pensamos en automatización, automáticamente. Pero el cómo llegar a ese camino es realmente esa forma lo que da, digamos, esa diferenciación en el éxito. En el L, lo que es el Lean. Por eso les hablaba al inicio de que nosotros trabajamos en base a esa filosofía. El tener, digamos, la claridad de ese flujo Lean realmente va a garantizar ir, como dice la definición, ir cortando lo que son los distintos desperdicios y poder llegar a acelerar esas entregas como objetivo final. Medir. ¿Por qué? Porque, como bien dijo Daniel en su momento, lo que no se mide no se mejora. Y eso nos da precisamente la oportunidad de poder tomar decisiones. Y por último, la recuperación, para poder reducir lo que es el riesgo y recuperar el valor. Como modelo complementario, precisamente, ¿qué nos dice el DevOps Institute como pilares de la cultura? Empezar a compartir lo que es ese conocimiento, liderar lo que es esa transformación ágil,
poder tener un sentido de colaboración entre las áreas, es decir, empezar a hablar de equipos multifuncionales. No es que yo soy QA, no es que tú eres desarrollo, somos todos parte de un ecosistema y ese ecosistema se comunica y eso es parte de un factor crítico de éxito para poder lograr una implementación. Precisamente al tener, digamos, esa claridad de propósito y tener a los equipos motivados, empezamos con esa experimentación en ciclos cortos precisamente para poder, digamos, tener mitigados lo que son riesgos, costos, tiempos, integramos esos equipos y traemos al cliente acá. Y el cliente es de parte y parte. La idea es que el equipo de negocio tenga conocimiento de lo que implica el desarrollo y que los desarrolladores también sepan cuál es la visión que tiene el negocio y cómo su línea de código influye en el producto final. Y eso al final da lo que es un sentido de autonomía al equipo, todos empiezan a trabajar solo. De hecho se habla de que los equipos de alto desempeño no dicen, es que yo hago DevOps, para ellos ya esto es natural, ya es, digamos, un flujo que va de la mano y que nos permite precisamente lo que es la mejora continua. Es ahí donde nosotros entonces empezamos ya a conectar cada una de las partes. Perfecto, esto es lo que dice Puppet, esto es lo que dice Gartner. ¿Cuál es nuestra experiencia en la implementación y qué hemos visto de lo que son todas estas herramientas del flujo y de lo que dicen estos modelos de mercado sobre la integración cultural? ¿Cómo nosotros entonces presentamos lo que es nuestro modelo de transformación para una exitosa implementación de DevSecOps? Lo primero es partir precisamente entendiendo lo que es la gradualidad de los cambios. En todo tipo de empresa, en todo tipo de rubro, cuando se implementan cambios de alta complejidad, si se implementan de un día para otro, generalmente vamos a tener resistencia. Hay modelos que nosotros aplicamos durante lo que es la implementación que nos permiten entender, por una parte, qué entiende la gente sobre lo que es DevOps. Los profesionales que están ejecutando en el día a día, ¿están conscientes de lo que es esa visión? Es decir, hemos tenido el involucramiento desde lo que es el C-Level, hasta el nivel táctico, hasta la operación de por qué yo dejé de trabajar en tradicional, en Waterfall, por ejemplo, y ahora estoy trabajando con DevOps. Eso es lo principal, ¿ya? Para poder entender y volver a lo que les había mencionado un par de láminas antes del sentido del propósito. Entonces, precisamente para eso, la idea de lo que hemos podido nosotros poner en práctica es dejar de tener lo que es el foco en TI, es decir, de adentro hacia afuera, y empezar a enfocarnos en lo que es el objetivo final, el foco en cliente, lo que es la visión transversal de procesos. Dejar de trabajar en áreas, es decir, yo soy desarrollo, yo soy QA y no tengo nada que ver con lo otro, nada que ver. Somos equipos multifuncionales y precisamente esa comunicación fluida hace que minimicemos tasas de errores y que vayamos más rápido, que es el objetivo de todos al final. Pasamos de ese comando y de ese control de las áreas a precisamente tener una cultura colaborativa. Al saber qué hace el otro, yo puedo pararme, soy un desarrollador, terminé mi pega, puedo pararme a apoyar al QA, por ejemplo, y hay ese sentido de compromiso y de colaboración entre los equipos. Dejamos de estar orientados precisamente a tareas, a la línea de código, y empezamos a entender lo que son los resultados. ¿Qué genera esa línea de código para el modelo final? Ya no tenemos ese sentido de es que tú te estás tardando mucho en desarrollar o tú te estás tardando mucho en probar. No, somos parte de todo un sistema. Estimamos, que es precisamente lo que nos da este flujo para poder estimar lo que son las tareas, y nos comprometemos a realizar esas tareas en el tiempo que tenemos durante el sprint. Eso nos permite dejar de tener una cultura reactiva y empezamos a ser proactivos, empezamos a anticiparnos precisamente a las necesidades que pueden tener nuestros clientes o a las necesidades que pueden venir ya en 2023. Empecemos a pensar un poco más allá sobre eso. Dejamos de tener lo que es esa resistencia al cambio porque entendemos para qué es el propósito de lo que estamos haciendo. Y al tener claridad de ese propósito, podemos tener la flexibilidad de adaptarnos. Y eso también es uno de los principios que nos da la agilidad. Hoy podemos estar enfocados en un tema y un mes después, mira, resulta que hay que darle prioridad a tal célula porque es lo que está demandando el cliente. Pues vamos, perfecto, vamos de la mano para eso y tenemos esa flexibilidad. ¿En qué se traduce todo esto? Dejamos de tener un modelo de baja confianza donde la velocidad es mínima y los costos son altísimos porque pasa el tiempo y no vemos resultados, y efectivamente esto se empieza a traducir en equipos que están cohesionados, trabajando con alta confianza y que al final trabajan con una rapidez altísima y unos bajos costos. Cuando les digo una rapidez altísima, si hablamos, por ejemplo, de un indicador de velocidad de time to market,
lo que son esas empresas elite que llaman estándar. Ellos tienen despliegues, inclusive múltiples despliegues diarios. Imagínense lo que es eso. Los equipos normalmente cuando están abajo de desempeño pues tienen despliegues cada mes. Hay otros que a nivel medio empiezan a hacerlo en semanas, otros empiezan a hacerlo en días. ¿Y qué tal si en algún momento nos planteamos un roadmap y decir, oye, de aquí a 5 años nosotros podemos tener múltiples despliegues diarios? ¿Qué necesitamos para eso? Integrar cada una de las partes del modelo. Y aquí es donde nosotros adaptamos un poco lo que es ese modelo que vieron del DevOps Institute y lo llevamos a lo que es la realidad de lo que nosotros hemos visto en el campo, no solamente con DevOps, sino con proyectos de ingeniería de calidad, con proyectos de rendimiento y con proyectos de agilidad como tal. En este caso, la adopción cultural de DevSecOps se fundamentan, como les decía anteriormente, en lo que son los principios Lean. Primero, nosotros nos enfocamos en simplificar lo que son los procesos y eliminar desperdicios. Es decir, eliminar actividades repetitivas, eliminar actividades que no agreguen valor y poder precisamente quitar lo que son esos cuellos de botella. Eso nos permite aumentar lo que es la velocidad y la eficiencia de las entregas, nos permite integrar lo que es el apoyo en ese modelo ágil. ¿Por qué? Porque todos y cada uno de los integrantes sabe para qué está ahí y sabe cómo va a aportar el sentido de propósito que tanto he mencionado. Eso nos permite también implementar lo que son indicadores de desempeño, indicadores de agilidad, que me permitan, de calidad, disculpen, que me permitan efectivamente medir cómo está la eficiencia de la solución que yo estoy proponiendo en cada uno de lo que son mis equipos de trabajo. Eso nos permite aplicar lo que es la gestión de resultados, poder pasar, por ejemplo, a tener, imagínense tener en tiempo real, en distintos dashboards, vamos caminando por la empresa y nos encontramos, oye, así tenemos el time to market, así tenemos nuestros indicadores de seguridad, y que fácilmente tú puedas ingresar y decir cómo nos comparamos haciendo ese benchmark con el mercado y qué tan bien estamos. Eso te da un sentido de compromiso, como dicen aquí, te camiseteas y dices, oye, realmente lo estamos haciendo bien, cada uno de nosotros. Y eso al final, ¿en qué se traduce? En aumentar la calidad y la satisfacción, no solamente de los clientes externos, que son los que van a tener, digamos, la interacción con las aplicaciones, sino también de tu clientela interna, que tu equipo esté realmente motivado y metido en ese proceso. Para ello, nosotros trabajamos bajo el modelo de centro de excelencia para poder integrar lo que es el modelo tecnológico con el modelo cultural. Ese modelo de centro de excelencia parte por lo que es la definición de un gobierno que permita poder asegurar lo que son las prácticas replicables, la adherencia metodológica y efectivamente medir lo que es ese índice de automatización que tenemos. Para ello, nosotros tenemos actividades transversales. Primero definimos lo que son objetivos de gobierno y posteriormente vamos a un siguiente nivel donde definimos objetivos de rendimiento de la operación. Les mencioné anteriormente 3: velocidad, calidad y seguridad, que ahí permiten medir precisamente qué tan bien vamos en el día a día y nos permite ajustar. ¿Recuerdan el experimentar? ¿Recuerdan el prototipar? Eso nos permite precisamente tener indicadores. Tener claridad de lo que son los roles y responsabilidades. Nos hemos encontrado casos en donde hemos tenido un equipo clásico de Scrum con los 3 roles principales y nos hemos dado cuenta que se necesitan algunos roles adicionales para poder cubrir esa brecha de idealidad con lo que es el modelo y la velocidad que el cliente está buscando. Y precisamente de esa definición de roles y responsabilidades empieza a evangelizarse lo que son los propósitos de cada uno de los roles que tenemos. Indicadores, como hemos mencionado anteriormente, ¿ya? Esos indicadores, como les había dicho, van a permitir poder medir de forma transversal los resultados y poder entender cómo vamos en cada uno de los pasos del proceso y que estemos continuamente mejorando eso. Es por ello que ustedes ven que cuando ya está definido el gobierno y entramos en lo que es la operación, en lo que es la entrega ágil de soluciones, cada uno de estos pasos que ustedes ven acá van y vienen, precisamente como el DevOps, como lo que es el ciclo de DevOps. ¿Por qué? Porque en cada uno de esos pasos tenemos oportunidad de ajustar porque estamos midiendo, porque tenemos la claridad de los procesos y porque están claros lo que son los roles y responsabilidades. Y eso permite que el flujo de valor vaya continuamente mejorando. ¿Y cómo apalancamos ese flujo de valor dentro de la operación? Pues lo apalancamos con un programa de gestión del cambio basado en lo que es equipo y técnicas de agilidad. Nosotros partimos siempre con lo que es la medición
del nivel de madurez de los equipos. Podemos estar encontrando que hay equipos con grandes fortalezas a nivel de procesos, pero a nivel técnico no sé qué es GitLab, no sé qué es Kubernetes, tenemos una baja velocidad en lo que son los despliegues. Entonces ahí, en base a lo que son esos resultados en procesos, en tecnología y en calidad, empezamos entonces a, digamos, hacer a medida un programa de workshops que pueden ser desde el punto de vista transformacional, en donde compartimos lo que son las bases culturales del modelo tanto ágil como DevOps, como ya lo que son aplicaciones técnicas, es decir, modelos teórico-prácticos para ya entender cómo funciona la herramienta desde lo que es la infraestructura, la seguridad y la tecnología. Eso permite empezar ya a tener lo que es despliegues, empezar lo que es la operación asistida. Inclusive hemos llegado con algunos clientes a tener soluciones en donde hay una menor complejidad y hay una autogestión. Tenemos una especie de paso a paso en donde los equipos ya pueden sumarse directamente y empezar a operar y que sea un acompañamiento, digamos, menor. Y ese plan de gestión del cambio, como les decía, nosotros hacemos mediciones al inicio, a la mitad y al final. Al inicio para entender en qué nivel de madurez están y al final para saber cómo fue el incremento. Pero a la mitad nos permite entender lo que es ese nivel de compromiso, de deseo en participar y de conocimiento. Eso nos permite identificar lo que son las brechas para llegar a ese modelo final. Y precisamente para cerrar, ¿cuáles son esos modelos o esos resultados que nosotros nos vamos a estar encontrando al final cuando esté consolidado ese flujo de DevSecOps? Lo primero es la visión transversal de equipos. Dejar de trabajar en silos y empezar a trabajar con equipos multifuncionales que conozcan el propósito personal y de sus pares. Por otra parte, las fallas siempre van a ser una realidad, pero podemos empezar a trabajar ya con modelos que sean un poco más predictivos. Es decir, tener la posibilidad de saber que va a haber periodos, por ejemplo, vamos a mencionar estos periodos de Black Friday, en donde vamos a tener, digamos, un mayor consumo y poder saber cómo anticiparnos y poder tener ese tiempo de recuperación para tener nuestras soluciones disponibles el mayor tiempo posible para nuestros clientes. A nivel de implementaciones, todo lo que implica una implementación manual a nivel de tiempo, a nivel de manos, a nivel de planificación, que efectivamente, comprendiendo lo que es ese flujo, se puede hacer de forma automática y, ¿por qué no?, empezar a hacer múltiples despliegues diarios. Empezar a recorrer el camino para poder llegar a eso. Y lo último, en la medición de resultados, poder saber desde la estrategia, desde lo táctico hasta lo operativo, tener la data que me permita tomar decisiones y hacer ajustes en el modelo. Es ahí donde nosotros evidenciamos, para cerrar, lo que son nuestros dos casos de éxito. Un primer caso de éxito lo tuvimos en una empresa líder en el rubro bancario en Colombia. Aquí tuvimos la oportunidad en su momento de entregar 2 pipelines para 5 escenarios. Trabajamos durante 3 meses con ellos, con 6 profesionales, y ellos en su momento declararon: queremos implementar 2 pipelines. Posteriormente empezaron a entender, oye, pero ¿y la transferencia de conocimiento? ¿Y los workshops? ¿Y las capacitaciones? Era algo que en su momento no había sido identificado. En el alcance por parte del cliente no se pidió. Nosotros de todas maneras lo empezamos a implementar como oportunidad de mejora y nos dimos cuenta, más allá de lo que fue la construcción de pipeline, más allá de implementar indicadores de rendimiento, el cliente al final expresó esa necesidad de que las distintas áreas entendieran qué era. ¿Por qué? Porque si no existía el riesgo de que se quedara ahí, se quedara en tecnología. Y es precisamente ahí donde nosotros, con la anécdota que les conté al principio, propusimos otro caso de éxito con una empresa líder en el sector financiero acá en Chile, en donde logramos implementar un centro de excelencia en una primera fase, que fue un mínimo producto viable. Trabajamos durante 6 meses con el equipo y ahí implementamos todos y cada uno de los puntos que les mencionamos anteriormente. Empezamos por lo que fue una medición del nivel de madurez. Eso nos permitió definir lo que fue el modelo de gobierno y sus procesos. Apalancamos esto en una puesta en marcha por un modelo de gestión del cambio y eso nos dio como resultado pues entender lo que era la brecha de lo que ellos necesitaban. No necesitaban solamente lo que era saber qué era una herramienta para poder implementarla. Necesitaban entender qué era DevOps, qué era agilidad, qué era una ceremonia. Y eso fue lo que nos dio la oportunidad de realizar más de 10 workshops transformacionales y técnicos. Tuvimos más de 36 repositorios migrados a GitLab y tuvimos más de 6 pipelines. Al día de hoy
continuamos con este cliente en una siguiente fase, que es una fase de expansión tecnológica, y estamos apuntando a una siguiente, porque hemos visto precisamente que pasamos de ser de un equipo de un nivel de madurez bajo, allá a tener un equipo de nivel de madurez media, que tiene la posibilidad inclusive de autogestionarse, como les decía, con equipos de menor complejidad, y ya poco a poco ir tomando las riendas de eso y empezar también a incorporar lo que son otras áreas habilitadoras para que esta transformación sea para toda la empresa. Eso es precisamente lo que estamos apuntando y esa es nuestra invitación del día de hoy. Así que a partir de ahora tenemos 10 minutos, ahí estuve bien con el timer, para hacer las preguntas y agradecerles por su participación el día de hoy. Bueno, ya conocen la temática. Si tienen alguna pregunta, levanten la mano, le acercamos el micrófono. Yo tengo un par como para comenzar. A ver, ¿alguna pregunta? Bueno, hablemos de desafíos, Jesús. Desafíos. En cuanto al objetivo de lograr una sinergia cultural y tecnológica en implementaciones de este tipo, ¿cuáles han sido los desafíos? Los desafíos que hemos encontrado son precisamente esa necesidad de dejar de trabajar en silos, ¿ya? Cuando trabajamos en silos, cada una de las áreas pues indica o se considera como prioridad sobre otra. Y es por eso que se evidencia lo que es la necesidad de una capa, vamos a llamarla táctica, acá como para acordar. Esa capa táctica que tenga una visibilidad mayor de todos los puntos y que pueda precisamente priorizar no sobre un área sobre otra, sino sobre la solución final. Como decía, tener esa visión transversal que me permita entender que si bien este árbol es importante, todo el bosque tiene acá un propósito. Y eso es precisamente lo que pudiera apalancar ese desafío. Transversal y multidisciplinaria, ¿no? Así es. Ok. ¿Alguna pregunta? Voy yo. Recién hablé de desafíos, ahora me gustaría factores de éxito. Sobre todo para convertir a un grupo de un buen desempeño. ¿Cuáles son las características que hay que ver? Factores de éxito. Bueno, yo creo que están autocontenidos en el modelo que presentamos de valores o de cultura, en donde precisamente pues, se entiendan lo que son cada uno de los roles y cada uno de los roles va a hacer sentido a lo que es el proceso completo. Y ese proceso completo va a poder permitir tener esa visión transversal que mencionábamos anteriormente y poder enfocarnos a las soluciones finales. Es decir, yo quiero ser un equipo que despliegue rápido, con calidad y con seguridad. ¿Qué pasos necesito yo para llegar a eso? Y cómo todos formamos parte de un ecosistema dentro de DevOps y no que trabajo en un silo, sino que al final formo parte de un sistema y que la suma de cada una de las partes es lo que da precisamente ese resultado final. Y evidentemente, como se mencionó en otras conferencias, el aspecto del liderazgo es fundamental. Es decir, la cabeza tiene que marcar el camino y tiene que quedar bien en claro quién está en control para que todos los demás organismos a nivel inferior funcionen con éxito. Sin duda alguna, así es. Le agradecemos a Jesús Betancourt por su tiempo, también a la empresa, el Head de Arquitectura de Prácticas Digitales y Delivery Management en Inmetrics Latinoamérica. Un gusto, gracias. Gracias.